Considero que es muy importante tener más o menos una idea de cómo se comporta una función en un espacio tridimensional. Sin embargo, tampoco puedo negar el hecho de que existen funciones que son muy complicadas o muy complejas para poderlas imaginar, por lo que lo mejor es utilizar un software para poder visualizarlas precisamente. Lo que vamos a hacer en este video es poner un poquito más de énfasis en cómo se utiliza GeoGebra para representar precisamente funciones, en este caso en términos de X, Y y Z. Vamos a checar con más cuidado los comandos, vamos a dar un pequeño repaso a lo que sería una función paramétrica y cómo graficar las curvas de nivel dentro de nuestro espacio en 3D. Entonces, lo primero que vamos a hacer es retomar un poquito el paraboloide elíptico que veíamos en el video anterior, donde veamos cómo lo vamos a escribir la función en términos de x, y. El software es muy amable porque nos permite escribir la función tal cual lo escribimos de manera matemática. Esto es igual a, apuntamos nuestro paraboloide, x al cuadrado más y al cuadrado, con lo que obtendríamos justamente la función. Una alternativa es escribir directamente z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ambas opciones nos dan exactamente la misma figura, por lo que esa selección propia, cuál de nosotros creamos, es la más apropiada. En este caso voy a trabajar con la primera y ahora sí vamos a pasar a entender cómo graficar las curvas de nivel. Para ello es necesario recordar un poquito cómo las graficamos en el video anterior. Recordemos que las curvas de nivel que se formaban justamente era un conjunto de familias de circunferencias que compartían el origen en el centro de nuestro plano y que, cuyo radio era expresado en esta ecuación donde el radio como tal estaba elevado al cuadrado. Aquí podemos ver una ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 1, centro en origen y radio 1. Y a la derecha podemos observar lo que sería la representación en una función paramétrica de lo que tenemos aquí precisamente. Notemos que cuando el radio es igual a 1, esta es la ecuación de la circunferencia y esta sería también la ecuación de la circunferencia, pero ya en forma paramétrica como tal, como si fueran vectores. De hecho es lo que estoy representando aquí. Ahora, de manera general, cuando yo quiero saber la ecuación de una circunferencia conforme el radio va cambiando, como lo comentaba hace un momento, esta sería la ecuación que debo de analizar, pero al convertirla en una función paramétrica es necesario considerarla de esta manera justamente, como r coseno de t, r seno de t. Este tipo de expresiones son de las primeras, de hecho son las expresiones que se presentan en la introducción de funciones paramétricas, como es debido. Ahora, vamos a recordar un poquito que algunas ecuaciones de la familia de las curvas de nivel eran x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, que esto era una circunferencia con radio igual a 1. Ahora x al cuadrado más y al cuadrado igual, por ejemplo, a 4, donde esto nos representaba una circunferencia con radio igual a 2. Recuerden que el radio se debe de elevar al cuadrado, así como x al cuadrado más y al cuadrado, esto igual a 9, donde esto nos representa una circunferencia con radio igual a 3. De manera paramétrica, las ecuaciones que serían necesarias plantear son las siguientes. Aquí escribiéndolo también como una función vectorial, sería el radio igual a 1 correspondería a coseno de t, seno de t. En este caso el radio es 2, por lo que tendríamos que escribir 2 veces coseno de t, 2 veces seno de t. Aquí en este caso el radio es de 3, por lo que la expresión a escribir es 3 coseno de t, 3 seno de t precisamente. Ahora, aquí es importante señalar algo. Recordemos que este valor, este 1, este 4 y este 9, era en realidad el valor de z. ¿Ok? Cuando z es igual a 1, esta es la ecuación.
cuando z es igual a 4, igual, esta sería la ecuación que me representaría como tal la curva de nivel dentro de mi espacio tridimensional. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Una circunferencia con radio igual a 1, una circunferencia con radio igual a 2 y una circunferencia con radio igual a 3. Ahora, quiero que vean qué es lo que pasa si graficamos esta expresión tal cual y por qué es necesario encontrar una forma paramétrica de la misma. Vamos a pasar a lo que es GeoGebra y aquí vamos a escribir x al cuadrado más y al cuadrado, donde todo esto es igual a 1. En este caso, noten que no se forma únicamente una curva o una circunferencia, sino que se genera un cilindro. Este cilindro tiene sentido, ya que si nosotros realizamos una vista superior, ahorita por la perspectiva casi no se aprecia, pero encontraríamos, déjenme ver si puedo, un poquito difícil de apreciar, pero encontraríamos la circunferencia justamente con radio igual a 1. Pero recordemos también que si esta es la expresión o si esa es la ecuación a realizar, se tomaría al eje z como el eje de proyección, por lo que estamos encontrando precisamente este cilindro dentro de GeoGebra. Entonces tiene sentido, es correcto, pero no es lo que yo estoy buscando. Del mismo modo, si yo grafico x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, encontraría un cilindro adicional, pero no son las curvas de nivel, ni el primer ni el segundo cilindro, no son las curvas de nivel de la función que me preocupa justamente. Las curvas de nivel aquí en realidad sí las podríamos apreciar. Espero que aquí se alcance con un poquito más de nitidez. Aquí el cruce que tiene el primer cilindro con lo que sería la función que tengo en morado sería mi primera curva de nivel. Esta sería la segunda curva de nivel con, observen con atención, con z igual a 1 y esta sería con z igual a 4. Ahora veamos cómo podemos graficar exactamente la curva que tengo aquí pendiente. Vamos a utilizar lo que sería la expresión o la función paramétrica que comentaba hace un momento. Recordemos que era necesario escribir r coseno de t, r seno de t. Entonces aquí vamos a crear primero que nada un parámetro r que va a ser el radio. Okay, lo vamos a introducir aquí. Nos va aquí a dar valores de r. En este caso vamos a configurar un poquito el radio en el sentido de que el valor mínimo lo vamos a definir en 1, el valor máximo lo vamos a definir en este caso en 10, únicamente lo vamos a dejar así, para que sea un radio de circunferencias de 1 hasta 10 precisamente, y quiero que noten cómo vamos a apuntar nuestra ecuación. En este caso, como si fuera una coordenada, tendríamos que escribir r que multiplica al coseno de t, coma, r que multiplica al seno de t. Y ahorita quiero que vean qué es lo que pasaría si graficamos esto. Al momento de dar enter, noten, vamos a ocultar un momento los cilindros, noten que la circunferencia que se dibujó está únicamente en el plano XY. ¿Okay? De hecho, si lo volteamos, tomamos una vista superior, encontraríamos ahí justamente nuestra circunferencia. Si incrementamos el radio, podemos notar que la circunferencia también obviamente de manera visual se incrementa, pero sigue estando todavía en el plano XY. Aunque la vista superior no cambie o no tenga relevante, por así decirlo, la elevación en el eje Z, de manera ideal nos gustaría ver que esta curva también se proyecte directamente sobre el sólido, que esta curva se proyecte aquí en esta figura. ¿Qué es lo que necesitaríamos agregar dentro de esta ecuación? El nivel de Z. ¿Okay? Vamos a recordar aquí. Para el radio igual a 1,
la ecuación era x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. En este caso, radio igual a 1, z igual a 1. Para este otro caso, el radio igual a 2, z fue igual a 4. Si hubiera tenido aquí un x cuadrada más y cuadrada igual a 9, en este caso, r habría sido 3, pero z se habría convertido en 9. Entonces, si nos basamos a partir de lo que acabamos de conversar en la modificación de mi ecuación, tengo que r es el radio, pero la elevación en z está en el radio elevado al cuadrado. De nueva cuenta, observemos, el radio igual a 1 tenía z igual a 1. Aquí tenemos una circunferencia con radio igual a 3, pero z vale 9. Si aquí tengo una circunferencia con radio igual a r, entonces en z la elevación sería r cuadrada. Vamos a dar enter. Y ahora sí, notemos cómo la circunferencia se mueve a lo largo justamente de mi función aquí declarada desde un principio. Esto es importante de aclarar en caso de que queramos ver cómo se comportan de manera precisa estos anillos, estas curvas de nivel a lo largo de nuestra función. Aquí en este caso tenemos un deslizador para poder observar cómo es el comportamiento de la curva de nivel a lo largo de los valores de z, con lo que la intención del video justamente se cumpliría, que vean cuál es la relación que existe entre la función paramétrica, la función de la curva de nivel y también la función, en este caso, en este ejercicio, en función de x y y dentro del espacio que nos permite GeoGebra.